Este es un tema que titulé Los muros caerán. Los muros caerán. Y es un nuevo año. Y como hijos de Dios, cada día que nos levantamos, comenzamos a batallar con barreras, con obstáculos que no nos permiten alcanzar sueños, metas, objetivos que tenemos en nuestra vida. Yo creo que cada uno de ustedes debe de tener metas plantadas en su corazón. Quisieran llegar a tener lo que Dios quiere para ustedes, porque Dios quiere entregar las promesas para cada uno de ustedes. Familia, empresa, ministerios, entre tantas cosas que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Pero Dios es tan bueno que quiere entregarnos cada uno de estos ministerios. Pero hay un orden. Dios quiere, así como creó la tierra, Él quiere que todas las cosas tengan un orden. Primero Él y luego lo demás, lo que anhelamos en el alma, lo que estamos afanados, porque es afán del alma y de las emociones. Y el año 2024, retrocedemos un poco. Yo sé que muchos clamaron, gimieron, hicieron peticiones a nuestro Señor que quizás sintieron que Dios no las escuchó porque no las recibieron, pero Dios es tan bueno que Él te escuchó. Los ojos de Él especialmente estuvieron para ti. Su oído estuvo para ti. En la aflicción, en la soledad, en el clamor, en el doblar de rodillas, Jesús estuvo allí. Y tu fe fue procesada. Quizás no recibiste lo que clamaste. Pero ¿por qué el Señor permite esto? Para fortalecer nuestra fe. Y yo creo que muchos aquí tuvieron un 2024 de proceso, de aflicción, de soledad, de clamor. Pero allí Dios estuvo presente, aunque tú creas que no lo estuvo, Él estuvo fortaleciendo tu fe. Amén. Amén. ¿Y por qué Dios fortalece nuestra fe? ¿Por qué Él permite esos procesos? Para que comencemos este nuevo año creyendo, fortalecidos en la fe, que aprendamos a confiar en Él y que Él camina delante de nosotros. Amén. 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 Yo creo que todos los que me conocen saben de que en todo lugar tengo Hebreos 11:30. Y nunca había predicado este versículo. Lo tenía plantado en mi corazón. Hebreos 11:30. 11:30. Desde que recibí esta palabra, yo la planté en mi corazón. La guardé, la trabajé. Pero hay muchas prédicas escritas con este versículo, porque yo pude trabajar con este versículo en muchas áreas de mi vida, como otras no. Es una prédica poderosa que Jesús es excelente. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:30: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. La fe es uno de los 9 frutos del Espíritu Santo. La fe es Jesucristo. La fe es un don que Dios pone en cada uno de nosotros gratuitamente. La fe se fortalece, la fe la cuidamos, la fe se alimenta. La fe es creer. ¿En quién creemos? En Jesús, que es Hijo de Dios. Creemos en su Espíritu, en su palabra, en sus promesas, en su fuerza. Creemos en sus promesas de que Él pronto va a venir. Esa es la fe. Por eso la fe siempre tiene que ser balanceada en una comunión con Dios. La fe debemos de recargarla diariamente, porque todos aquí luchan con incredulidad, porque está el pecado que mora en cada uno de nosotros. Dichoso aquel que tiene la fe como Jesucristo. Entonces, si nosotros no buscamos la comunión con Dios para alimentar la fe, vamos a luchar con incredulidad. Entonces, yo quiero llevarnos a un segundo punto. La palabra nos habla de los muros. Por la fe cayeron los muros.
Los muros representan esas barreras que luchamos diariamente. Los muros representan miedos, obstáculos que luchamos diariamente. Pero, hay un pero. Los muros nos impiden también acercarnos más a Dios. Son muros que colocamos nosotros mismos para acercarnos a Dios. ¿Y por qué no vemos estas barreras? ¿Por qué no la vemos? Porque hay flojera espiritual, porque hay excusa, porque hay justificación. Entonces, ¿cómo vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo vamos a derrumbar los muros si vivimos en justificación, en excusa de tener una comunión con Dios? Un ejemplo, estoy cansado. Llegué de trabajar y no tengo tiempo para Dios. Mañana oro, ya me discipliné, ya me congregué. Durante el trabajo escuché una prédica. Ya leí un versículo así, ya escuché un loco ahí en Facebook y ya listo, de mi espíritu. Pensamos y creemos que es suficiente. No lo es. No lo es. ¿Cómo vamos a fortalecer nuestra fe? Si vivimos en una sola excusa, si vivimos en una sola justificadera. Si tú no rompes con el cansancio, si tú no rompes con la justificación y con las excusas, tú nunca vas a tener una vida de devoción con Dios. Devoción significa dependencia de Dios. Yo quiero llevarlos a otro punto. Tenemos tiempo para todo, pero para Dios no tenemos tiempo. Y a veces pensamos que porque venimos aquí es suficiente. Y no es así. Entonces, yo quiero que allí en la presencia de Dios, porque Jesús está aquí, a veces ponemos los ojos en el hombre, pero se nos olvida que Jesús no descansa y está siempre mirándonos y oyéndonos hasta los pensamientos. Porque hasta nuestros pensamientos serán juzgados, lo dice la palabra en Romanos. ¿Cuánto tiempo pasas en tu celular? Saca una cuenta allí con Dios, rápido. ¿Cuántas veces bloqueas diariamente tu teléfono y lo desbloqueas? ¿Cuánto tiempo pasas en las redes? Instagram, Facebook, TikTok, entre muchas cosas más, las redes sociales. ¿Cuánto tiempo pasas? Videojuegos, películas, Netflix, todo aquello que nos desvía del Señor, entretenimiento, porque esto es entretenimiento. ¿Cuánto tiempo pasamos? Entonces, a veces llegamos cansados de trabajar, a veces llegamos agotados. Nos bañamos, el que se baña, el que no se baña, no se baña. Se come una arepa, ¿y qué hace? Se acuesta, ve una película, se mete en las redes, manda mensajes por WhatsApp y se le olvida tener una comunión con Dios, porque eso es carne. Eso es carne. Entonces a lo espiritual lo hacemos a un lado. Y a veces, gracias Señor por este día. Ya. Ese es tu tiempo de calidad con Dios. Debemos de aprender porque todo se aprende. Entonces es romper esa barrera para poder crecer en lo espiritual y dar pasos en fe, entender muchas cosas que Dios quiere hacer contigo en esa comunión con Dios. Allí vas a conocer al Señor que tú sigues, que tú amas, que tú adoras, que tú alabas, que tú le cantas, que tú le exaltas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos justificamos. Estas barreras de lo que le acabo de hablar son barreras
para lo espiritual, en el cual tú mismo, porque no es Dios, no es el diablo, eres tú mismo quien las coloca. Porque Dios pone lo bueno, el diablo pone lo malo. Y tú agarras el Instagram, el Facebook, Netflix, todas aquellas cosas y armas un muro para llegar a Dios. Allí, ese obstáculo lo estamos colocando nosotros mismos, nadie más. ¿Cómo vas a escuchar las respuestas de Dios que tiene para ti si no le buscas, si no le clamas, si no tienes una intimidad con Él? Si eres tú mismo que tapas la voz de Dios. Dios no me habla, Dios te quiere hablar. No tengo las promesas, Dios te las quiere entregar, porque Dios no es egoísta. ¿Ustedes conocen a un Dios egoísta? No. Por eso lo importante de tener la comunión con Dios, de alimentar nuestra fe. Porque por la fe, la palabra resalta que los muros cayeron. ¿Y por qué no caen los muros? ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque hay muerte espiritual, porque hay adormecimiento espiritual, hay justificación, hay excusa, como les dice. Freud, ¿cómo me doy cuenta de eso? Fácil, no estás orando, te cuesta congregarte, te cuesta rendirte delante de la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo no te escudriñas de la presencia de Dios? ¿Desde cuándo la palabra no te habla? ¿Desde cuándo no tienes esa devoción con Dios? ¿Desde cuándo no tienes una profundización de la palabra de Dios? ¿Desde cuándo no le estás clamando todo aquello que le clamaste hace un tiempo? Porque simplemente a veces clamamos 2 días, 3 días y ya dejamos de clamar. Allí vas experimentando tu muerte espiritual. Vas viendo cómo tu fe tiene una gotita nada más, que es la que te mantiene aquí. Por Él, es Él, pero no lo creemos. Vamos a un ejemplo de todo esto. Un hombre soltero, una mujer soltera. Creo que oramos por una esposa. Los que están oran por el matrimonio. Y yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuánto te chequeas en el espejo de la palabra? ¿Cuánto te corriges en el espejo de la palabra? Y solo esto se logra en una intimidad con Dios. Porque Dios quiere entregarte el matrimonio, pero Él no te lo va a entregar si no has sanado, si no hay sanidad en tu vida. Dios no quiere matrimonios enfermos. Dios quiere es sanidad. Entonces, mañana trabajo, Fred. No, desde ahora. Porque tú no vas a llevar la enfermedad, porque todos estamos enfermos, pero por el Espíritu, la gloria de Dios, vamos sanando y vamos avanzando. Pero no te lleves enfermedad que van a perjudicar tu matrimonio, tu bendición de Dios. Tú tienes que ser bendición para ese esposo, para esa esposa, no tienes que ser maldición. Y tengo que decírtelo en el amor de Jesucristo, porque a mí me trabaja. Yo le estoy predicando a ustedes, pero le estoy predicando a mí mismo. Jesús es el que está aquí. Simplemente es fuerte lo que recibimos. Entonces estamos a tiempo de corregirnos, de chequearnos, de sanar áreas, de soltar orgullo, ego, para que sea ese matrimonio de bendición para glorificar el nombre de Jesucristo. Entonces muchos están clamando por empresa. Vamos a darte otro ejemplo. Todos queremos una buena economía. Y si estás luchando con la vanidad, con la ansiedad,
si te encanta el dinero, si estás afanado al dinero, adiós luz que te apagaste, dejarás de congregarte. Si Dios multiplica tu economía, si de 1000 soles lo pasa a 20,000 soles, yo quiero que te analices. Tienes una empresa, hay luchas teniendo una empresa. Ya ustedes me conocen. Entonces te vas a justificar más, te vas a excusar más para tener comunión con Dios. Hay demanda mayor, hay estrés mayor, hay responsabilidad. Entonces, ¿vieron lo que Dios quiere en nosotros? Yo me di cuenta también de eso. Dios quiere que trabajemos en nosotros, porque hay una barrera que nosotros mismos estamos colocando. Pero ¿por qué no la vemos? Porque hay muerte, hay adormimiento espiritual. La palabra de Dios dice en Proverbios 6:9: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Flojera espiritual. El versículo nos hace dos preguntas. ¿Hasta cuándo vas a dormir flojo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? Segunda pregunta. ¿Cuándo te vas a levantar de tu sueño? ¿Cuándo vas a romper con las excusas? ¿Cuándo vas a dejar de justificarte de que estás cansado? ¿Cuándo vas a hacer a un lado la presencia de Dios? ¿Cuándo vas a romper con Instagram, con Facebook, con TikTok, con todos los afanes? No es malo quizás, pero ¿cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuándo vas a dejar de darle más tiempo al mundo, al diablo, que a Dios? Eso es lo que te quiere decir el Señor. A veces nos comprometemos. Quizás el domingo pasado se comprometieron, nos comprometimos. Y hoy hemos conocido la fidelidad de Dios. Porque fallamos. ¿Cuántos no fallaron en ese compromiso? Pero Dios es tan bueno que nos muestra su paciencia, su amor, su misericordia. Y allí vas conociendo su fidelidad. Y es para que te enamores más. Y no solo te comprometas, te crucifiques con Él, como dice el apóstol Pablo. Es crucificarse con Él. Duele. A mí me encanta ver películas, me encanta el TikTok, me encanta el dinero, nos encantan tantas cosas, pero allí viene la crucificación con Él. Cuando vas a comenzar a hacer ayunos espirituales, como lo indica la palabra. No solo es quitarnos la arepa, no te quites mucho la arepa es rica. Quitarnos a lo que le gusta, la carne, el alma, nuestras emociones. Eso es lo que tenemos que quitar. ¿Cuánto estás dispuesto a eliminar aquello que te aparta de Dios? Ahí es donde vas a experimentar gran parte de la cruz, no la que vivió Jesús. Nosotros no tenemos ese privilegio. Tus hechos, tus justificaciones le dicen a Dios que no lo necesitas. Todas estas cosas que le he hablado, cuando hacemos a Dios a un lado, le decimos a Él que no lo necesitamos. No somos dependientes de su espíritu, de su palabra. Dejamos de ser dependientes de Él. Y solo en una comunión con Dios, Él mismo va a derrumbar los muros para que tú aprendas a ver como Él quiere ver, como quiere que tú veas. Un ejemplo, nadie es perfecto. Y cuando Dios está en ti, vas a aprender a amar a esa esposa imperfecta. Cuando Dios está en ti, vas a amar a ese esposo imperfecto. Cuando Dios está en ti, así tengas un puestico de
venta de plátano, lo vas a amar porque Dios está en ti, porque reconoce que esas bendiciones provienen de Él. De esa manera Dios quiere que veamos. Pero debemos de corregir, dejar nuestro orgullo, nuestro ego a un lado, la falta de perdón, de reconocer y de ver como Dios quiere que veamos. Un cuarto punto: los muros solo caen por la fe. Y yo estoy seguro de que Dios quiere derrumbar esos muros. Él quiere entregarte las promesas, el clamor, cada ministerio que Él tiene para ti. Cuando leemos la historia de Jericó en Josué capítulo 6, Josué fue un varón de Dios. Conocerán la obediencia de Josué al oír la voz de Dios, al escuchar la orden que le dio Dios. Esa orden la están recibiendo ustedes hoy. Josué le dio la orden a su pueblo, a los soldados. Ellos tuvieron una formación. Estos muros de Jericó fueron rodeados durante 7 días. Estos hombres que siguieron a Josué fueron obedientes, como Josué fue obediente a la voz de Dios. Durante 6 días ellos le dieron una vuelta al muro. En el 7º día ellos le dieron 7 vueltas a los muros de Jericó. Y en el 7º día estos sacerdotes tocan la trompeta. Y con toda la fuerza espiritual, Josué dio la orden de que gritaran: los muros caerán. Y por eso hoy Jesús está aquí. Tú solo tienes que creerlo. Tú solo tienes que tomar la palabra para que esos muros caigan, para que aquella venda que no te deja ver pueda caer, para que las estructuras caigan, para que las barreras caigan, para que Dios pueda entregarte las promesas que tiene para ti. Pero hay que tener la intimidad con Dios. Hay que buscar de Dios, hay que ser obediente a la voz de Dios, hay que permitirnos ser guiados por el Espíritu Santo. Hay que agarrarnos de la fe, porque Jesús es nuestra esperanza, Jesús es nuestra seguridad. Romanos 15:3. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, de paz en el creer, para que abundéis esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! Hermosa palabra de Dios. Hermosísima. Tú tienes que ser apasionado a la palabra de Dios. Esto cuando yo hice un devocional, que recibí esta palabra, la tomé de parte de Dios. Jesús es la esperanza de cada una de las promesas que Él tiene para ti, porque las promesas están vivas para cada uno de nosotros, porque Él nos ama. Y de ahí nos tomamos. Esperanza tiene que ver con seguridad. Jesucristo, nuestro Señor, el que clamamos, Él es la esperanza de nosotros, de lo que Él tiene, de lo que no vemos. Él tiene la esperanza de que nosotros nos vamos a tomar de Él, de su Espíritu, y vamos a poder derrumbar los muros de Jericó, esos obstáculos que tenemos en la vida. Por eso yo vine hoy permitiendo que Él caminara delante de nosotros, porque yo sé que nuestra fe fue fortalecida para iniciar un 2025, para luchar con Él caminando delante de nosotros, así como Jehová caminó delante de David, conquistando naciones. Yo no sé qué va a pasar aquí en la iglesia de Cristo Palabra de Vida. Yo solo quiero que te levantes. Yo quiero que te levantes allí donde estás y comiences a clamar por aquello que quiere tu corazón. Yo quiero que clames allí en la presencia de Dios. Rompe con la incredulidad, rompe con los muros, rompe con las barreras. El Señor quiere trabajar con tu ego, con tu orgullo. Es tiempo
tiempo de doblar tu orgullo delante de la presencia de Dios. Dios va a hacer mucho. El fuego que fue derramado en la iglesia, en Pentecostés, hoy es derramado en la iglesia de Cristo, palabra de vida. Es tiempo de clamar. Clama por aquello que tiene Dios para ti. Deja la incredulidad. Comienza con el poder del Espíritu Santo este año.